En el capítulo 13 del Libro de los Reyes, presenciamos un evento lleno de misterio y seriedad. Un profeta, cuya identidad no se revela, es enviado directamente desde Judá con una misión específica: confrontar al rey Jeroboam en Betel. Jeroboam, quien recientemente asumió el liderazgo de las tribus del norte de Israel, desvió a su pueblo de los caminos de Dios al levantar altares en Betel y Dan e introducir la adoración de becerros de oro. Estas acciones violaron claramente los mandamientos divinos, recordando prácticas idólatras del período del Éxodo. Mientras Jeroboam se preparaba para ofrecer sacrificios en su nuevo altar, el profeta se acercó valientemente para transmitir la palabra de Dios. Profetizó que surgiría un futuro rey llamado Josías, descendiente de David, quien destruiría estos altares y eliminaría a los sacerdotes que promovían la idolatría. Para reforzar su mensaje, ocurrió un milagro. El altar se rompió y las cenizas se dispersaron, señalando el descontento divino con las acciones del rey. Jeroboam, enojado por este desafío a su autoridad, intentó encarcelar al profeta. Sin embargo, su mano se paralizó repentinamente, impidiéndole actuar. Frente a este poder sobrenatural, el rey suplicó por misericordia, pidiendo al profeta que ore por la curación de su mano. Demostrando compasión y obediencia a la voluntad de Dios, el profeta intercedió, y la mano de Jeroboam fue milagrosamente curada. Este acto no solo evidenció la misericordia de Dios, sino que también reafirmó su autoridad suprema sobre los líderes terrenales, recordándonos que la desobediencia a sus mandamientos conlleva consecuencias inmediatas y significativas. A pesar de presenciar el milagro que confirmó la veracidad del mensaje divino, Jeroboam permaneció firme en sus inclinaciones idólatras. Determinado a consolidar su poder y asegurar la lealtad de su reino recién formado, decidió tentar al profeta con generosidad terrenal. Invitado a su palacio, Jeroboam ofreció al mensajero sagrado una comida abundante, acompañada de bebidas y promesas de recompensas futuras. Sin embargo, el profeta, profundamente comprometido con la voluntad divina, rechazó educadamente las ofertas. Recordó las instrucciones específicas recibidas de Dios: no regresar por el mismo camino por donde vino y abstenerse de aceptar cualquier regalo u hospitalidad ofrecida por el rey. Este acto de rechazo no solo reafirmó su devoción inquebrantable, sino que también simbolizó la clara separación entre el servicio divino y las tentaciones del poder terrenal. La decisión del profeta de rechazar las tentaciones ofrecidas por Jeroboam sirve como un poderoso testimonio de su integridad y lealtad. Entiende que aceptar tales favores podría comprometer su misión y alejarlo de los mandamientos divinos. Este momento destaca el conflicto interno enfrentado por aquellos llamados por Dios, donde la presión para conformarse a las expectativas humanas puede desafiar la pureza de su vocación espiritual. Además, el rechazo del profeta establece un límite firme contra la corrupción religiosa instaurada por Jeroboam. Al declinar la hospitalidad, refuerza la importancia de mantener la santidad y la autenticidad en la adoración, rechazando cualquier forma de complacencia que podría diluir el mensaje divino. Este episodio enfatiza la constante tensión entre la fidelidad a Dios y las influencias mundanas, demostrando la necesidad de discernimiento y valentía para permanecer fiel, incluso frente a ofertas tentadoras. En resumen, esta parte de la narrativa subraya la importancia de la obediencia completa y la resistencia a las tentaciones que buscan desviar al siervo de Dios de su misión sagrada. A través de la actitud resuelta del profeta, se nos recuerda que la verdadera devoción requiere sacrificio y la capacidad de poner la voluntad divina por encima de las conveniencias y presiones sociales. Después de rechazar las ofertas de Jeroboam, el profeta se despide, decidido a seguir fielmente las instrucciones divinas,
Sin embargo, su camino de regreso a Judá es interrumpido por un encuentro inesperado. Un anciano, que también se autodenomina profeta de Betel, busca al mensajero de Dios. Con apariencia de autoridad espiritual, el viejo profeta lo invita a una comida en su casa, alegando haber recibido una orden angelical para traerlo de regreso a Betel. A pesar de las claras advertencias de no regresar por el mismo camino, la aparente sinceridad del viejo profeta pesa en la mente del hombre de Dios. La presión para obedecer, combinada con la confianza en las enseñanzas previas, lleva al profeta a aceptar la invitación. Esta decisión marca un punto de inflexión crucial, evidenciando la vulnerabilidad humana incluso entre los más devotos. Durante la comida se revela la verdadera naturaleza del viejo profeta. Profetiza que, debido a la desobediencia del enviado por Dios, éste no regresará a Judá ni será sepultado en su tierra ancestral. Al darse cuenta de la gravedad de su error, el profeta se marcha con el corazón pesado, cargando el peso de su fallo. Mientras camina de regreso, el viaje del profeta culmina en un encuentro fatal con un león. El animal ataca y mata al profeta, pero de manera extraordinaria. No devora su cuerpo ni amenaza a su mulo. El león permanece inmóvil junto al hombre caído, señalando la intervención divina en el destino del profeta. Este evento sobrenatural subraya la seriedad de la desobediencia y el alcance del juicio de Dios. La muerte del profeta sirve como una lección profunda sobre la necesidad de vigilancia espiritual y la importancia de discernir verdaderamente la voluntad de Dios. Incluso aquellos llamados por Dios están sujetos a tentaciones y engaños, resaltando la fragilidad humana y la necesidad constante de fe y obediencia. Después del trágico final del hombre de Dios, el viejo profeta de Betel experimenta una transformación significativa en su entendimiento y actitud. Al descubrir la muerte del profeta fiel, inicialmente enfrenta momentos de perplejidad y tristeza. Reconociendo la seriedad de las profecías y la veracidad de las acciones del hombre de Dios, el viejo profeta decide honrar a aquellos que sirvieron a Dios con integridad. Recupera el cuerpo del profeta fallecido y lo transporta a su propia sepultura, un gesto que simboliza un reconocimiento tardío de la importancia y pureza de la misión divina del hombre de Dios. Instruyendo a sus hijos a colocar los restos mortales junto al profeta, el viejo profeta establece una conexión física y simbólica entre los dos siervos de Dios, destacando la reverencia debida a aquellos que siguen la voluntad divina, incluso frente a desafíos y engaños. Este acto de entierro conjunto no solo respeta el sacrificio del hombre de Dios, sino que también representa una unificación de propósitos espirituales. El viejo profeta, antes involucrado en engaños, ahora demuestra una comprensión más profunda de la verdad y la justicia divina. Al alinearse con la misión del profeta fiel, refuerza la importancia de reconocer y honrar el verdadero liderazgo espiritual, independientemente de las fallas humanas. Además, enterrar al hombre de Dios junto al viejo profeta sirve como un testimonio silencioso para la comunidad de Betel y para futuras generaciones. Simboliza la posibilidad de redención y la capacidad de reconocer la verdad, incluso después de actos de desobediencia. Este gesto concluye la narrativa con una nota de respeto y admiración por la dedicación del profeta, subrayando que la integridad y la fidelidad a Dios dejan un legado duradero, independientemente de las circunstancias adversas enfrentadas. Así, la reconciliación y el entierro conjunto consolidan el mensaje central de la historia. La obediencia a Dios es fundamental y debe ser honrada. Incluso aquellos que erran pueden reconocer la verdad y actuar conforme a la voluntad divina. Este final refuerza la importancia de la integridad espiritual y la reverencia por los mensajeros de Dios, destacando que la justicia y la misericordia divinas
prevalecen sobre los engaños y las fallas humanas. La división del reino de Israel, bajo el reinado de Roboam y Jeroboam, instauró una profunda crisis de identidad y adoración. Mientras Roboam gobernaba Judá en el sur, Jeroboam lideraba las tribus del norte, estableciendo prácticas religiosas que desafiaban los principios divinos. La decisión de Jeroboam de levantar becerros de oro en Betel y Dan no solo buscaba consolidar su poder político, evitando que los súbditos viajaran a Jerusalén, sino que también representaba un rechazo directo a los mandamientos de Dios. Estos altares alternativos simbolizaban una rebelión consciente contra la adoración legítima en el Templo de Jerusalén, creando un ciclo vicioso de idolatría y apostasía. Al instituir sacerdotes no levíticos y promover la adoración de ídolos, Jeroboam comprometió la pureza espiritual del reino del norte, estableciendo prácticas que serían perseguidas por generaciones futuras. Esta afrenta al primer mandamiento evidenciaba una distorsión teológica que minaba la relación del pueblo con Dios, preparando el terreno para conflictos espirituales continuos. La actuación del hombre de Dios en Betel surge como una respuesta urgente a la creciente corrupción espiritual. Su misión de confrontar a Jeroboam no era solo un acto de juicio, sino también un llamado al arrepentimiento y a la restauración de la verdadera adoración. Al proclamar la profecía de Josías, un rey que surgiría para corregir estas prácticas, el profeta demostraba la presencia divina y la certeza de que la justicia de Dios prevalecería, independientemente de la resistencia humana. El milagro del altar rompiéndose sirvió como una poderosa confirmación de la autoridad divina sobre las instituciones corrompidas por Jeroboam. Este evento no solo validó el mensaje del profeta, sino que también expuso la fragilidad de las prácticas idólatras ante el poder de Dios. La destrucción simbólica del altar reforzó la idea de que ninguna forma de adoración desvinculada de los mandamientos divinos podría resistir la soberanía de Dios. Así, la persistencia de la idolatría bajo Jeroboam desencadenó una serie de eventos que resaltaron la tensión entre la obediencia divina y las tentaciones del poder terrenal. La narrativa subraya la importancia de la fidelidad a los mandamientos de Dios y las severas consecuencias de la desobediencia, sirviendo como una advertencia atemporal sobre los peligros de comprometer la integridad espiritual en aras de beneficios políticos o sociales. La muerte del hombre de Dios marca una clara intervención de la justicia celestial. El león que lo ataca, sin devorar su cuerpo ni amenazar a su mulo, simboliza la severidad del juicio divino sobre la desobediencia. Este evento resalta que las acciones contrarias a los mandamientos de Dios tienen consecuencias inevitables y profundas. El viejo profeta, al enterrar al hombre de Dios en su propia sepultura, demuestra una transformación interna. Inicialmente involucrado en el engaño, reconoce la veracidad de la misión divina y honra el sacrificio del profeta fiel. Este gesto concluye la narrativa con un reconocimiento tardío de la importancia de la obediencia y la integridad espiritual.